A veces, hermanos, Dios los bendiga. Soy el pastor Jesse Pando, hermanos. Bienvenidos a uno de los programas de los más importantes que tengo, hermanos, el estudio de la palabra de Dios. No puede haber nada más grandioso, hermanos, nada más poderoso que el estudiar la palabra de Dios expositoriamente. Es la manera correcta, eficaz y apropiada de estudiar la palabra de Dios. Yo sé que a veces la gente predica y leen 2, 3 versículos y gritan por una hora y mencionan como 100 versículos en un ratito. Y no hay nada, no es pecado eso, hermano, pero la manera más sólida de aprender la palabra de Dios es expositoriamente. Entender el mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Entenderlo en nuestro espíritu, hermano. En lo práctico de nuestra vida, amén. Y es importante eso, entender eso. Y en esta ocasión, hermanos, estamos ahí, ya saben, mi estilo, mi forma, yo no me brinco de versículo acá y versículo allá, y un día acá y un día allá. Lo que yo hago en este estudio, hermano, agarramos un libro de la palabra de Dios, un libro de la Biblia, y nos vamos desde el primer capítulo, el primer versículo, hasta el último capítulo y hasta el último versículo. Hemos hecho Apocalipsis, hemos hecho muchos Romanos, Corintios, Gálatas, ya estamos por acabar Hebreos, amén. Porque yo creo, hermanos, que no puede haber nada más importante para el hombre y para la mujer que el aprender la palabra de Dios. Esta es la vida eterna para nosotros, es nuestro sostén, lo que nos inspira. Cuando escuchamos a hombres hablar filosofía, hermanos, buenas filosofías basadas en promesas y en puro positivismo y en pura humanismo, motiva a la gente se siente bien, se siente cómoda, pero no hace la palabra de Dios lo que debe hacer en nuestros corazones. Penetrar hasta el espíritu, hasta el alma, hermanos, para entender el real significado de lo que estamos leyendo y cómo se aplica a nuestro diario caminar y vivir con Dios. No estamos aquí para estudiar la palabra de Dios como un libro filosófico, hermano. Como un libro de promesas nada más. Estudiamos la palabra de Dios expositoriamente, hermanos, para entender el propósito eterno que Dios propuso cuando nos mandó su palabra, cuando nos da su palabra, por medio de personas como los apóstoles, los profetas, todos aquellos que fueron escogidos por Dios para escribir lo que hoy conocemos como la Biblia, hermanos. Es importante entender, hermano, el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa cuando la entendemos, cuando la leemos, la entendemos, hermanos, la practicamos apropiadamente. Muchas personas quieren leer la Biblia para sacarle nomás las promesas, que no hay nada mal con eso, pero no debe ser el propósito ese. Tenemos que leer la palabra de Dios con la mentalidad, hermanos, de entender todo el consejo de Dios para nosotros. Como dice Pablo en Hechos 20:27, de que aprendamos todo el consejo de Dios para nosotros y su voluntad para nosotros. Esa es la razón por qué es importante estudiar la palabra de Dios. Estos días me da tristeza que muchas iglesias ya no tienen escuela dominical, ya no tienen enseñanza o predicación expositoria, porque, hermano, déjeme leer una cosa, sea enseñanza, hermano, o sea predicación, tiene que ser expositoria, hermanos. Y hoy en día, lamento que la escritura se usa, la palabra de Dios se usa para nomás emocionar a la gente, para estar hablándole de las promesas a la gente, salvos y no salvos. Todo mundo profesa promesas bíblicas, todo mundo. Pero el real propósito de Dios, hermano, es revelarnos a Dios, revelarnos su voluntad, sus propósitos para nuestra vida. Ese es el propósito de la palabra de Dios, hermanos. No tiene otro propósito la palabra de Dios, sino revelarnos a Dios, para que Dios nos hable y nos enseñe su voluntad, si es que queremos tener la vida eterna y vamos a tener la vida eterna. Tiene que ser dentro de los confines bíblicos y de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios. No puede, hermano, la Biblia usarse como un libro filosófico nomás, nada más para estar entreteniendo gente, o que se sientan bien, aunque obviamente que cuando leemos la Biblia se siente bien, pero hay pasajes que son bien duros también. Entonces tenemos que consumir toda la palabra de Dios, hermano, y apreciarla, toda la palabra de Dios, desde Génesis 1:1
hasta Apocalipsis 22 y tantos, porque no me acuerdo el último versículo de Apocalipsis, pero lo podemos checar de una vez para para que se nos vaya grabando eso, ¿verdad? Hasta Apocalipsis 22, 21. Es el último versículo de la Biblia. Pero la palabra de Dios, hermano, encierra lo más precioso de la vida. Encierra y nos revela, encierra la verdad. Más bien contiene la verdad que Dios quiso revelarnos a nosotros. Mira, hermano, para comprender a Dios, olvídese. ¿Cuándo? Somos seres mortales. Somos seres limitados, con un intelecto limitado. Entonces, para conocer a Dios, hermanos, se lleva mucha dedicación, estudio de la palabra de Dios y algo bien importante, que el Espíritu Santo nos revele la palabra de Dios. Es bien importante eso. Se nos tiene que revelar la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo, ya me voy. Yo ya me voy, pero yo voy a enviar al Consolador. Cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará todas las cosas que yo les he enseñado. Porque Él no hablará por sí mismo, sino todo lo que Él ve al Padre hablar o escucha hablar, os dejará saber a vosotros. Es un proceso continuo, hermanos. Querido hermano, hermana, no hay nada más glorioso que estudiar la palabra de Dios. No puede haber nada más importante que el estudio de la palabra de Dios. Por eso creo en enseñar expositoriamente, hermanos. Yo puedo aquí gritarle por una hora, ¿qué gana? Lo mejor es que vaya aprendiendo la palabra de Dios para que vaya estableciendo un fundamento sólido. ¿En quién es Dios? ¿Qué es su palabra? ¿Qué propósito tiene la palabra de Dios? ¿Por qué se nos dejó? Para encontrar la vida, hermanos. Para conocer a Dios. Un día, hermanos, cuando ya nos vayamos de este cuerpo mortal y se nos dé un cuerpo glorificado, yo creo que vamos a entender a Dios mucho mejor que lo que lo entendemos hoy. Por lo pronto, ahorita aquí en la tierra, tenemos su palabra que nos revela a Dios y nos enseña a Dios. Y es importante el estudio de la palabra de Dios. Amén. Así es de que síganme cada domingo aquí, de 9 a 10. Y vamos a aprender la palabra de Dios, expositoriamente. Estamos hablando, hermanos, Pablo empieza a hablar ya de las consecuencias de no andar en obediencia. ¿Y por qué Dios nos castiga, hermanos? ¿Por qué Dios nos disciplina a nosotros en esta vida? Porque somos hijos de Él. Sería terrible que Dios no nos castigara, que Dios no nos disciplinara, hermanos. Porque de eso nos dice la Biblia que seríamos como bastardos. No malentienda la palabra bastardo, simplemente quiere decir hijos desorientados. Pero dice aquí que si Dios no nos corrige, mire, mas si estáis fuera del castigo de Dios, has sido hecho participantes, luego sois bastardos y no hijos, si estás fuera del castigo. Entonces vemos aquí claramente un ejemplo, hermanos, de que Dios corrige, Dios exhorta, Dios reprende porque nos ama como hijos. Por eso la palabra de Dios, yo creo que el 70% está escrita para corregir, o el 80% es escrita para corregir, hermano, para instruirnos. Otra parte son cantos, pero son para instruirnos. Entonces, el hecho de que Dios nos discipline, hermano, Dios nos castigue, es una buena señal, porque dice así, entonces somos hijos. Si sufréis el castigo de Dios, Hebreos 12:7, si sufréis el castigo de Dios, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Estas palabras, hermano, esto de servir a Dios no viene muy a la ligera. Tenemos que tomar nuestra cruz y llevar nuestra cruz diariamente, hermanos. Y en la vida vamos a pasar por problemas, situaciones difíciles. Vamos a ver a seres queridos morir. Quizás nosotros también un día morimos.
Pero todo esto tiene un propósito en Dios, hermano, porque sepa usted en esta mañana, querido hermano y hermana, que la muerte no es el fin de nosotros. ¿Entiende eso? Bíblicamente, el morir físicamente para nosotros es ventaja, hermano, es bendición. Porque eso es parte de la promesa de creer en Cristo, servirle a Él, entregarse a Él. Estos días mucha gente se está muriendo por enfermedades y quién sabe, en guerras, viene una guerra grande, hermano, si sigue Rusia con sus cosas. Viene quizás una guerra mundial. Pero tanta gente muriendo, hermano, de diferentes enfermedades, unas que no puedo mencionar aquí porque me censuran. Pero sí sabemos una cosa, hermano, que al Hijo de Dios, a la hija de Dios, el morir no debemos verlo como algo malo, hermano, como algo espantoso. Porque aquel hijo o hija de Dios que deja este cuerpo físico, su espíritu su alma va directamente a la presencia de Dios. Y este cuerpo va a ser un día resucitado en un cuerpo glorificado, donde nunca más morirá otra vez. Y por eso estamos aquí estudiando la palabra de Dios, hermano, examinando la palabra de Dios, porque esta es la vida para nosotros. Esto es lo que nos produce vida a nosotros, nos revela a Dios, para su honra y para su gloria. Entonces sigue diciendo, el 11, es verdad que ningún castigo del presente parece ser de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que a él son ejercitados. El Espíritu Santo lleva todo esto a cabo de un propósito específico. En otras palabras, hermanos, vamos a ir moderando. Tenemos que entender algo aquí bíblicamente. En nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana, hermanos. Yo sé que hoy se predica que todo le va a ir bien, puras flores, camino color de rosa, el viento detrás de su espalda y usted va bajadita en la loma, todo suavecito. Ese es el evangelio que se predica hoy en día, hermano. Pero en realidad, el verdadero evangelio nos prepara, hermanos, a estar dispuestos a ser perseguidos. Ver cosas que no nos gustan en la vida. Nos van a pasar cosas que nos hacen sufrir a veces, emocionalmente y físicamente. Pero debemos entender, hermanos, que estas cosas son temporales y que estas cosas tienen un propósito en Dios. Porque como hijo o hija de Dios, no hay nada que viene a su vida o a mi vida que Dios no esté consciente. Él está consciente de todo lo que viene a su vida y a mi vida, hermanos. Y hay un propósito, si podemos ser sensibles a la voz de Dios. No salir corriendo, tratar de escapar el problema o tratar de la situación, sino confiar en Dios, hermano, a ver qué Dios nos quiere enseñar en esto, porque todo tiene un propósito, hermano. Todo va a terminar para bien, para los que servimos a Dios y que hacemos su voluntad. Sigue diciendo Pablo aquí, hermanos, la desobediencia. Por lo cual, alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vale, la nota, hermano. Las rodillas se refieren a nuestro andar y dirección. Son débiles debido al desaliento. 13. Y hacer derechos pasos a vuestros pies. Se refiere al camino recto, que lo que Él castigó, creado por el Señor, desea causar. Se refiere al camino recto, lo que Él castigó, creado por el Señor, desea causar. Lo que fue creado por el Señor desea causar. Para que lo que es cojo no salga fuera del camino. Nota, ser cojo espiritualmente, lo cual se refiere a nuestra fe, que está puesta en otra cosa que no sea en Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario, hermano. Antes sea sanado. O sea, la disciplina de Dios, hermano, el castigo de Dios, como quiera usted preferir la palabra, cualquier palabra que usted quiera preferir, tiene un propósito, hermano. Muchas veces, hermano, si no pasamos por un problema serio, una enfermedad o una crisis, muchas veces, tristemente le digo que el hombre no mira a Dios, no mira hacia arriba. Porque nuestra naturaleza es cuando todo está bien, cuando hay comida en el hielero, cuando hay buen trabajo, cuando la cuenta del banco está ahí más o menos, los carros no tienen problemas, hay dinero para viajar. Muchas veces cuando pensamos así, pensamos, es que estoy prosperado, estoy bendecido, y gloria a Dios por ello. Pero muchas veces cuando estamos metidos en ese ambiente, hermano, nos descuidamos en lo espiritual. Y Dios tiene que llamarnos la atención a veces, hermanos. Dios tiene que llamarnos la atención a veces a nosotros para corregirnos, para ser sanados. ¿Por qué? Porque Dios nos castiga, Dios nos disciplina, porque nos ama, hermanos.
Así es que a veces tristemente y lamentablemente a veces tiene que Dios permitir que llegue una enfermedad, hermano, un crisis, un divorcio, algo a nuestra vida para poder ver hacia arriba, hermanos. No debe ser así, pero muchas veces nuestra desobediencia nos lleva a eso. Amén. Y si podemos voluntariamente servir a Dios y honrar a Dios, hermano, no tenemos que preocuparnos por esos sufrimientos dioquis. No es lo mismo sufrir por la causa del Evangelio que sufrir por nuestra ignorancia, hermano, o nuestra torpeza. Cosas muy distintas. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está el mensaje completo, hermanos. Seguir la paz con todos y la santidad. Nota, se debe esforzar para vivir pacíficamente con todos los hombres, pero no a costa de la santidad. Es decir, comprometer la palabra. Dice, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La ley no puede causar la santidad. Solo la gracia puede causarla, lo cual fue hecho posible por la cruz. Es bien importante esto, hermanos. Seguir la paz con todos y la santidad. Me gusta lo que dice aquí el comentario de Jimmy Swaggart. Se debe esforzar para vivir pacíficamente con todos los hombres, pero no a costo de la santidad. O sea, no comprometer lo bíblico, hermano, lo de Dios. ¿Verdad? Porque yo conozco casos, hermano, donde entre parejas, yo he visto donde la pareja le dice, ¿sabes qué? O sigues a Dios o me sigues a mí. Ya hay gente tan débil, hermano, que deja lo de Dios por agradar al esposo o a la esposa. Viceversa. Y hay esposas que le dicen a sus esposos, o sigue tú en tu iglesia con tu Dios, pero a mí me gustan los bailes, a mí me gusta andar a salir para afuera, me gusta bailar, andar en las pachangas. Y muchas veces los esposos la siguen también. Por eso hay que guardar la paz con todos. Esposas amar a sus esposos, respetar a los esposos a sus esposas. Debe siempre, hermanos, haber el respeto mutuo en la pareja, todo el tiempo. No debe el esposo manipular a la esposa, ni la esposa manipular al esposo, porque eso es del diablo. Eso sí es del diablo. La manipulación, hermano, la manipulación es brujería, hermano. Es un espíritu de brujería. Y no debe un hermano o una hermana andar manipulando ni uno al otro, sino darse el respeto mutuo. Si la hermana quiere servir a Dios, déjela servir a Dios que le conviene a usted. Y si el hermano quiere servir a Dios y usted no, déjelo servir a Dios que le conviene a usted. Y arrepiéntase y sálvese también para que no se va a morirse el infierno de pilón. Es mejor hacer la voluntad de Dios. Dice el 15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Ahí está. Hay algunos por ahí que dicen que no se puede caer de la gracia, hermanos. Hay algunos que dicen por ahí que no se puede uno apartar de Dios. O perder la salvación, dicen algunos de ellos. Pero la Biblia enseña lo contrario. Gálatas 5:4 dice que si nos queremos justificar por las obras de la ley, caemos de la gracia. Y aquí Pablo nos está diciendo en Hebreos 12:15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Vamos a leer la nota. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Frustramos la gracia de Dios y podemos caer de la gracia si obramos fuera de los límites de la cruz. Gálatas 2:21, hermano, y 5:4. Que ninguna raíz de amargura brotando os impida. Tratar de vivir para Dios fuera de su orden prescrito, lo cual es la cruz, solamente conducirá al fracaso. Por eso proporciona tierra fértil para raíces de amargura. Y es todo lo que hay, hermano, en aquellos que se alejan de Dios, en aquellos que dejan de hacer la voluntad de Dios y andar en obediencia a Dios, van creando raíces de amargura en el corazón. Y lo que pasa, hermanos, yo lo he visto, dejan de ir a la iglesia. No van a un servicio, no hay problema. No van a otro servicio, no hay problema. Y luego fallan el tercero, y luego el cuarto.
y luego el quinto y el sexto, y luego vienen a cada 2 meses vienen a la iglesia, como algunos. Y para cuando menos piensan, ya están en la trampa del pecado, hermanos. Ya están practicando las cosas que a Dios no agradan. Y eso va creando una raíz de amargura, que mucha gente de esa que le pasa eso, empiezan a criticar al pastor, a la iglesia, a lo de Dios, a los hermanos, llamarles hipócritas y para acá y para allá, porque están llenos de una raíz de amargura. Entonces, cuando usted mira a un cristiano alejado de Dios, hermano, a una hermana alejada de Dios, a un hermano que se expresa así bien malo de la iglesia, hábleles de amor, hermano, hábleles con amor. Dígales, hermana, hermano, vuelve a Cristo, hermano, vuelve a Dios. Necesitas de Dios, hermano, estás muy alejado. Ore por él, ámelo, porque han caído en una raíz de amargura, hermanos. Y eso no es bueno. Eso mata al espíritu, hermano. Y va creando problemas entre el esposo, la esposa, entre los hijos, amarguras y pleitos. Porque traen amargura adentro y quieren expresar el coraje con toda la gente que los rodea. Quiere echarle culpa a alguien. Mejor volvámonos a Dios. Mejor vuélvase a Dios de todo corazón, arrepiéntase y deje que el Espíritu Santo domine su vida, para que no vaya a salir esa raíz de amargura. 16. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Qué tremendo esto, hermano. Fíjese, quiero que note algo aquí, el patrón de lo que está pasando. Mire cómo Pablo era un tremendo maestro, hermano. Pablo era un tremendo, no me gusta usar la palabra teólogo, porque hoy en día la palabra teólogo ya es como nada, ya no significa nada hoy en día. El doctor y el teólogo, por favor, hermano. No porque alguien lleva el título de teólogo o doctor quiere decir que conoce la palabra, muchos de ellos ni la conocen. Nomás la interpretan a su manera. Pero note aquí el proceso, hermano. Por eso no sirva a Dios a medias, hermano. No sirva a Dios comprometiendo la palabra. Porque nota lo que pasa aquí, dice Pablo, que corrijamos nuestros caminos, que sean derechos nuestros pies, para que el cojo empiece a caminar bien. Y luego dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ya empieza a hablar Pablo aquí de la amargura, porque es un proceso, hermano. Usted se aleja de Dios, empieza a buscar de Dios, de ir a la iglesia, y usted se va alejando de Dios. Claro, se va a sentir bien por un tiempo, pero al rato empiezan a entrar las raíces de amargura. ¿Por qué? Porque lo que era cojo no se enderezó. Entonces usted va dejando la paz con la gente y empieza a dejar la santidad. Ya una vez que uno deja la paz con Dios, la paz con la gente y la santidad, empieza uno a meterse en amarguras, empieza uno a meterse en fornicaciones, en adulterios, en pecado. ¿Por qué? Es como cuando se aleja usted, hermano, de la luz. Cuando es noche, hermano, y usted tiene una lámpara por ahí encendida, usted va hacia lejos de la lámpara a leer y va a batallar para leer. Pero váyase acercando más a la lámpara y acérquese más a la lámpara y usted va a ver que puede leer más claro cerca de la lámpara. Y así es la persona que empieza a alejarse de Dios, deja de orar, de ir a la iglesia, de juntarse con los hermanos. Yo los he visto, hermanos, después terminan amargados, quejándose por todo. Que ahí puro diezmo, que ahí puro televisión, que ahí puro hablar de contra el pecado, que ahí que no seas mundano. Y empiezan con sus excusas. Conocí a un hombre que amaba mucho a Benjamín, hermano, y lo respetaba mucho, porque yo llegué a comer juntos con ellos. Y un día pasaron como 20 y algo años y me lo encontré y le dije, hermano, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, man. Y le dije, ¿y qué me dice Benjamín, hermano? No, ¿cuándo fue la última vez que platicó con Benjamín? Ya no lo ha visitado, porque iba muy seguido a visitarlo Benjamín a él a comer en sus casas con su esposa. ¿Qué cree que me dijo el tremendo? Ese hombre puro contra el pecado, puro que no mires tele, le empezó a entrar eso que le digo, hermano. Cuando antes para él era una gran bendición Benjamín. Porque empieza a amargarse. Así hay muchos cristianos hoy en día en las iglesias, hermanos. Los mensajes de santidad, hermano, la sana doctrina ya los ofende. La verdad les da coraje. Tratan de usar otra escritura para combatirlo cuando alguien les quiere decir algo, hermano. Ahora, la verdad se habla con amor, hermano, también.
Y vemos aquí el procedimiento, cuando ya alguien se aparta de Dios, se empieza a enchuecarse un poquito, se aparta de la santidad, ¿ok? Empieza a sembrar, a brotar una raíz de amargura, le está impidiendo y contamina con otros. Entonces ya empezamos a ver que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que vendió su primogenitura. ¿Qué pasó aquí, hermano? ¿Qué es el proceso? Al final pierden la salvación. Al final se alejan de Dios. Al final ya no les importa nada de Dios. Y usted los mira allá allá en los restaurantes y se miran muy espirituales, muy contentos. Oh, no, es que aquí ando con la familia, hermano, que vinimos a comer. Ya sabes, pues el compromiso del papá, del hombre que paga. Pero lo hacen nomás como algo exterior, como una ceremonia exterior. Y uno sabe que están muertos espiritualmente cuando uno escucha el tono de su voz. Cuando uno conversa con ellos, digo, este hermano anda puro en la carne. Este hermano ya está más endiosado con el dinero que cualquier otra cosa. Tienen apariencia de piedad, pero andan alejados de Dios. Y es lo que pasa. Venden su primogenitura por un plato de lentejas como lo hizo Esaú. Se lee las notas, hermano. Que por una vianda vendió su primogenitura. Él estaba dentro de la familia de Dios, pero no era parte de la familia de Dios. Lo que caracteriza a millones de personas en la actualidad. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado. Qué tremendo, hermanos. Indica a Esaú, así como a millones de personas que desean la bendición, sin desear al que bendice. Santo, ¿cuántos dicen amén? ¿Entendió esto? Cuando Esaú vendió su primogenitura, hermano, lo de Dios, deseaba obtenerla para atrás, deseaba ganarla para atrás, y dice que fue reprobado, no fue aceptado. Ya no pudo recibirla para atrás. Y fíjense lo que dice aquí, indica que Esaú, así como millones de personas desean la bendición, sin desear al que bendice. Y esto es serio, hermano. Dentro de las iglesias modernas, y mucha iglesia hoy en día, quiere de Dios, quiere el milagro, quiere que Dios bendiga, quiere la bendición de Dios, pero no quieren compromiso con Dios. No aman a Dios. Usan a Dios como un amuleto de su buena suerte, nada más cuando le necesito. Dijo un pastor una vez un poco sarcástico, dijo, muchos tienen a Dios como la extra de su carro, nomás cuando se poncha el carro, se acuerdan que la traen. Diga menos, diga ouch. Y eso está pasando en muchas iglesias. Por eso este evangelio moderno, hermanos, que nomás predica promesas y puro, que ellos llaman positivo, y puras promesas y puras bendiciones, y le dicen a alguien, entrégate a Cristo, Él te va a bendecir, Él te va a sanar, nunca te va a faltar nada, Él te va a prosperar. Y ahí viene la gente, se entrega a Cristo según ellos. Pero al rato se enferma alguien, se le muere un ser querido, no viene el milagro, Dios decide Dios no actuar el milagro. ¿Y qué hacen? Se decepcionan con Dios. Como un muchacho que le estaba ministrando una vez en el trabajo. Le dije, ¿por qué no sirves a Dios si tú dices que ibas a la iglesia? No hay como servir a Dios en la vida. Le dije, Cristo te ama y todo. Dijo, mire hermano, dijo, yo duré años en la iglesia sirviendo a Dios y creyendo en Dios. Él nunca me dio lo que yo quería, dijo, Él nunca me hizo lo que yo quería. Entonces, ¿para qué servirle? Un perfecto ejemplo de lo que lo estoy diciendo, hermano. No podemos servir a Dios por a ver qué me da. No podemos servir a Dios a ver cómo me bendice, con qué me bendice. No, hermanos. Tenemos que servir a Dios por lo que Él es, que Él es Dios. Tenemos que amar a Dios por lo que Él es nuestro Salvador. Tenemos que amarle, hermano, aunque no haga un milagro. Aunque no nos bendiga, hermanos. Mire, hermanos, mientras que en Estados Unidos vivimos muy cómodos, hermanos, con trajecitos, con carros, con calentón. Y hay gente que vive, hermanos, en otros países, hermano, que caminan millas y millas para ir a un servicio, hermano, y van. Caminan millas y millas para ir a un culto de oración y van. Yo he visto los atribos en África, hermano, en otros países donde su iglesia es un tejabán. Sus bancas son troncos de árboles. Y ahí los mira usted buscando a Dios, clamando a Dios, hermanos. No hay que servir a Dios, hermanos, por conveniencieron nomás. A ver qué me da, con qué me bendice. Tenemos que tener la mentalidad de servir a Dios, hermano, nos bendiga o no nos bendiga.
Y es el daño que ha hecho este evangelio moderno a la gente. Les ha predicado, les ha presentado un evangelio de puras promesas y filosófico. Y cuando viene la prueba, la tribulación, la lucha, niegan a Dios. ¿Por qué? Porque sobre todo Dios no hizo lo que ellos dijeron que iba a hacer. Tenemos que conocer a Dios por experiencia, hermanos. Tener una comunión con Dios verdadera. Que si usted es el único en su pueblo que sirve a Dios, que así sea. Que si usted es el único en su familia que sirve a Dios, que así sea. Porque a Dios se le sirve porque Él es digno de toda honra, de toda gloria, y Él es digno de que le sirvamos. Es lo menos que podemos ser por Él, hermanos, porque Él dio su vida por nosotros. Lo menos que podemos hacer es servirle a Él. Que no haya lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró, con lágrimas. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego abrasador, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y la voz de palabras, lo cual los que lo oyeron rogaron que no les hablase más. Nota, relaciona el hecho de que la voz de Dios sonaba con tal poder que la gente no podía aguantarlo, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Temieron, iban a morir. Si bestia tocare, monte será apiedrada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era que se veía que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Demuestra en la voz más fuerte posible de la ley que no puede ofrecer bendición duradera al hombre. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial. Ahí está. Hay algo bien importante, hermanos. La ley no podía hacer para nosotros, hermanos, lo que el nuevo pacto hace. Porque eran estatutos y reglamentos que el hombre no podía guardar. No podían guardar. Por eso nadie se podía justificar por la ley. Nadie pudo guardar la ley porque era un montón de reglas. Que Pablo le llama en 1 Corintios capítulo 3, el ministerio de condenación era la ley. Y hoy en día hay gente que todavía quieren guardar ceremonias de la ley pensando que esto los justifica delante de Dios. Si aquí dice claramente, ni los israelitas podían, ni Moisés, hermano, podían contener la gloria de Dios, el poder de Dios. Pero aquí Pablo empieza a revelarnos, mas os habéis llegado al monte de Sión, figurativamente hablando, hermanos, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Qué tremendo, hermano, qué glorioso esto, mire. Y a la compañía de los muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos cuyos nombres están escritos en los cielos, y el Dios del juez de todos, y los espíritus de los justos hechos perfectos, y Jesús el mediador del Nuevo Testamento, y la sangre de rociamiento, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no os desecháis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos el que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra. Mas ahora ha denunciado diciendo, aún la próxima vez yo conmoveré no solamente la tierra, mas el cielo. Y esta palabra, aún la próxima vez, declara la mudanza de las cosas movibles como cosas criadas, para que quedan las que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo aquí, hermano, bajo la ley era imposible acercarnos a Dios. Leyes y rituales y ceremonias que eran imposibles de guardar, pero nadie se podía acercar a Dios por temor y temblor, porque cuando hablaba de la montaña, hermano, cuando Dios habló de la montaña, empezó la gente a asustarse cuando escucharon la voz de Dios, porque la misma montaña temblaba, hermanos, y tuvieron miedo de escuchar la voz de Dios, porque el hombre, hermano, en su estado pecaminoso, nosotros en nuestro estado pecaminoso no podemos tener acceso al Padre, a Dios, o no podíamos, pues.
bajo la ley. Tuvo que venir Cristo, hermano, a morir por nosotros, derramar su sangre, dar su vida por nosotros, para que nosotros ahora tenemos acceso por medio de la sangre de Cristo y por el poder y la unción del Espíritu Santo, hermano, de acercarnos a Dios, al trono de la gracia y a sentir la presencia de Dios que antes no podíamos. No en su plena gloria, como lo veremos en el cuerpo glorificado, cuando ya estemos reinando con Dios y ese tabernáculo baje aquí a la tierra y va a estar con nosotros el tabernáculo de Dios. Vamos a ver a Dios, hermanos, tal y como Él es. Pero ya no vamos a temblar y tener miedo, porque no estaremos en esta condición física mortal. Por eso Pablo dice que tenemos que permanecernos fiel, en santidad, hermanos, agradando a Dios y no desechar el privilegio que hoy tenemos de entrar a la presencia de Dios. Ir a la iglesia, hermano, juntarse con los hermanos, a alabar a Dios, a orar juntos, a convivir en la iglesia juntos, hermano. De eso se trata. Porque por eso murió Cristo, para unirnos como una iglesia, como un solo cuerpo, donde ahí se manifiesta el poder de Dios, la presencia de Dios, hermano, la armonía de los hermanos, la armonía, hermanos, de los cristianos, de los hijos de Dios. Pero dice Pablo aquí que no podemos estar desechando esas cosas. Porque si las quedan en la tierra y Dios habló a la tierra y la gente tenía miedo, dice, mucho más, hermanos, si morimos en pecado, alejados de Dios y tenemos que enfrentarnos a Dios cara a cara un día, sin la representación de Cristo como mediador, sin ser limpios con su sangre, hermanos. Esto no es asunto de que el hombre tiene habilidad para hacerlo. Este es asunto que por la gracia de Dios y su misericordia tenemos acceso al trono de la gracia, al trono de Dios, hermano, para arrimarnos a Él. ¿Qué lo detiene usted de buscar a Dios? Si hemos pecado, hermano, si le hemos fallado, vamos a arrepentirnos. Vamos a venir al trono de la gracia, a pedir perdón, y la sangre de Cristo nos limpia para tener confianza, hermano, para entrar al trono de la gracia, al reino de Dios, a su misma presencia en oración. Por el sacrificio de Cristo, hermano, por la gracia que Dios nos otorga a nosotros. Porque de otra manera, dice aquí Pablo, así que tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay gente que piensa que porque estamos bajo la gracia ya pueden vivir como les dé la gana, hermanos. Hay gente que así piensa. Voy a leer las notas brevemente. Dice aquí, así que tomando el reino inmóvil, se refiere a nuestra entrada a ese reino, todo posible por la cruz. Vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Se puede servir a Dios solamente por medio de la gracia, cuya fuente es Cristo, cuyo medio es la cruz, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego de Dios consumirá todo lo que tiene que ver con la fe en Cristo y la cruz. Por eso le digo, hermano, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario, cuando Él derramó su sangre y resucitó, no lo hizo por Él, porque Él necesitaba, lo hizo por usted y por mí, para que tengamos acceso a nuestro Padre Celestial, al trono de la gracia, hermanos, a la presencia de Dios. Por eso no despreciemos este privilegio, hermano. Algo que los israelitas anhelaron por tantos años, hermano, tener comunión con Dios. No podían porque estaban en estado de pecador mortal. Por eso no pudieron subir a la montaña, temblaban, tenían miedo. Mejor dijeron, Moisés, vámonos, ya no vamos. Mejor háblanos tú. Qué tremendo esto, hermano. Y Él no ha cambiado. Por eso tenemos que servir a Dios con temor y reverencia, hermano. No pensemos porque estamos bajo la gracia que ya podemos vivir como nos dé la gana, hermanos. Vivir en pecado, vivir juntos sin casarnos, andar viendo cosas en la tele que no agradan a Dios, novelas, todo aquello que es de la carne, tenemos que despojarlo porque eso lo va oprimiendo a usted. Dice el apóstol Pablo que dejemos todo ese pecado que nos asedie, que nos aparta de Dios. Y el pecado es como un cáncer, va a acabar comiendo poco a poco, hasta que ya lo tiene usted en el suelo y ya no puede levantarse. Por eso venga a la iglesia, no, véngase a la iglesia, regrese a la iglesia, usted que ya tiene mucho que no viene. Vuélvase a Dios. Vuélvase a servir, que mi esposo no quiere, déjelo allá a él, que haga lo que él quiera. Que mi esposa no quiere, déjala a ella allá. Que los hijos no quieren, déjelos en la casa, ore por ellos. Si están chicos, tráigaselos a la iglesia, pero ya llegan a una edad donde ya no puede forzarlos uno. Porque el tiempo está cerca, hermanos. El último aliento que nuestros hijos o nuestros parientes dan aquí, dan el primero en el cielo o en el infierno. Si se entregaron a Cristo y fueron fiel al Señor, se van al cielo. Pero si murieron alejados de Dios, practicando el pecado, se perderán eternamente. Por eso, ¿qué vamos a hacer, hermanos?
Acabamos ya el capítulo. A ver, ¿no se me hace que acabamos el capítulo 12 o todavía no? Yo pensaba que ya lo habíamos acabado. Hebreos 12. Sí, sí, lo acabamos el capítulo ya, hermano. Para la otra semana vamos a entrar al capítulo 13 de Hebreos. Creo que es el último, hermano. Sí, ya el último capítulo. Para la otra semana parece que vamos a estar acabando. Para la otra semana o para la siguiente vamos a estar acabando el capítulo 13. Amén. Donde Pablo ya da su último mensaje a los hebreos. Hermanos, estamos en una dispensación gloriosa. Porque Cristo nos dio vida eterna. Cristo murió por nosotros, nos dio vida eterna. Y Él desea que tengamos vida eterna, perdón de pecados. No hay razón por qué se pierda una persona. No hay razón por qué viva en depresión. Estaba viendo un reportaje, hermano, que hoy en muchos cristianos hay mucha depresión, muchos pastores están deprimidos. ¿Por qué, hermano? No hay búsqueda de Dios, hermano. No hay sinceridad con Dios. No hay reverencia a Dios. Están alimentando a la iglesia a base de filosofía, de conocimiento académico, pero no hay comunión con Dios. Y el mundo le llama depresión, pero es opresión. Y la opresión viene cuando no tenemos paz con Dios, búsqueda de Dios. Hermano, hermana, usted que se ha alejado del Señor, usted que está en la iglesia nada más viviendo una vida ahí se va. No hay razón por qué vivir así, hermanos. Hay plenitud de vida en Cristo, plenitud de gracia, de paz, porque donde está la presencia del Señor, hermano, ahí hay libertad y hay bendición. Amén. Y es lo que Dios desea para nosotros. Yo he venido para que tengan paz, dijo Cristo, y la tengan en abundancia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Una paz temporal, que mientras que haya baile, entretenimiento, dinero, todo está bien. La paz que el Señor da, hermanos, es la paz que nos guarda tranquilos en medio de la prueba. Especialmente hoy en día que estamos viendo, hermano, quizás el inicio de una guerra mundial. No sabemos todavía. Pero esto no está marchando nada bien. Lo que está pasando en Rusia, en China y en Irán. No está marchando nada bien, hermanos. Lo que sí le puedo decir a usted, Jesucristo viene pronto ya. Viene por su iglesia para llevarnos. Y vamos a prepararnos para estar listos, hermanos, de escapar lo que a este mundo viene. Sea lo que sea. Algunos no creen en el rapto antes de la gran tribulación, unos dicen que es en mediación. Otros dicen que es después. Dios le bendiga, yo no estoy en contra de usted. Lo que sí digo, vamos a servir a Dios con reverencia. Vamos a servir a Dios de todo corazón. Y si yo estoy mal, si usted está mal, si todos estamos mal, ¿qué importa? Lo importante es servir a Dios. Con todo corazón. Sea que venga la muerte y nos sorprenda, o suene la trompeta, o tengamos que pasar por la gran tribulación, que no lo creo, pero bueno, para los que creen, no importa. Porque cuando vino el juicio a Egipto, hermano, Dios libró a Egipto, a los israelitas, de los juicios. Dios no va a mandar juicio a su iglesia, hermano. Lea Apocalipsis, los juicios vienen sobre aquellos que están con el anticristo y aquellos que nunca quisieron servir a Dios. Sobre ellos vienen los juicios de Dios. Nosotros no fuimos asignados para ira, sino para salvación. Hermano, hermana, vuélvase a Cristo, amén. Algunos de ustedes tienen mucho que no vienen a la iglesia ya, hermanos. Déjese de cuentos. No deje que el enemigo la esté oprimiendo. Yo sé que usted pretende ser feliz, que está contento allá donde anda, o contenta. No está. Le hace falta a Dios. Porque no es lo mismo ir a la iglesia, hermano, a oír la palabra, a adorar a Dios juntos, a orar juntos. No es lo mismo que estar en la casa todo el tiempo usted nomás ahí solo. O sola. Vuélvase a Dios. Clame a Dios para aquel esposo rebelde o aquella esposa rebelde. Clamen a Dios para aquellos hijos que no son salvos. Para que Dios, que es el único que puede salvarlos, los salve. Y vengan a Él de todo corazón. Porque el arrebatamiento está a las puertas, hermano. Lo creo con todo mi corazón. Yo creo que es necesario prepararnos para lo que viene a este mundo. Viene Cristo por su iglesia. Después de 7 años vendremos a reinar con Él. Y lo que queremos hacer, hermanos, participar en la primera resurrección, que es el rapto. Porque tendremos cuerpo glorificado eternamente. Hay que tomar ventaja, hermanos, de las promesas de Dios. No descuidemos la salvación, no descuidemos lo de Dios.
No descuidemos lo espiritual, hermanos, las promesas eternas de Dios, porque esas promesas son bonitas, pero son para aquellos que se entregan a Cristo y le son fieles hasta la muerte. No son promesas para cualquiera, como hoy día se predica. Son condicionales para aquel que vive para Cristo, vive separado del mundo, se guarda en santidad, no ama este mundo, que ame a Cristo y sea fiel hasta la muerte. La promesa que Dios nos da. Así es de que véngase a la iglesia, hermano. Vaya a la iglesia, busque a Dios. Ya no hay tiempo para estar desperdiciando en tanto entretenimiento. Es tiempo de buscar mejor a Dios. Los días se pondrán peor. Días malos vienen antes de la venida de Cristo, hermano. Esto no se va a poner mejor. No se ha puesto desde que yo era niño y no se va a poner. Hasta que no venga el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y tome control. Entonces sí, no habrá ni un solo niño con hambre, no se abortará un niño más, no habrá una guerra, una sola guerra, nadie matará a nadie. Cuando el Rey de Reyes y el Señor de Señores venga a tomar control de su creación. Lo importante es entregarnos a Él, rendirnos a Él ahorita en vida, para poder obtener las promesas que Él tiene para nosotros. Amén.